Y bueno, hemos estado viendo acerca del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca del Evangelio de Marcos, este tema expositivamente, ¿verdad? La vez pasada hablamos sobre el bautismo de Jesús, si nos acordamos, ¿no? Hablamos acerca del bautismo de Jesús, qué implicaba, ¿no? Cómo Jesús se identifica con cada uno de nosotros los pecadores en ese bautismo. Estábamos viéndonos, él sin necesidad, o sea, él no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo lo leímos en esa vez, ¿no? Lo dice en Marcos capítulo 1, pues que era para arrepentimiento. Claro, lo dice ahí. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, mas sin embargo, ahí se manifiesta su amor, ¿no? Se identifica con cada uno de nosotros y se hace semejante a nosotros. Eso es lo que nos enseña el bautismo de Jesús. Ahora, es interesante porque en el bautismo se identifica con nosotros. Y en esta nueva tema donde nos introduce Marcos, también se va a identificar con nosotros, pero ahora de otra manera. Antes fue en el bautismo y ahora va a ser por medio de la tentación. De hecho, así se llama el tema, la tentación de Jesús. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, por favor. El Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y 13. De hecho, ahí en la mayoría de las Biblias se debe decir como subtítulo, ¿no? Ahí dice tentación de Jesús. Vamos a leer versículo 12 y 13. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí Marcos nos introduce de inmediato. De hecho, esta palabra en el versículo 12, cuando dice y luego, muchas otras traducciones la traducen como y de inmediato, inmediatamente. O sea, Marcos nos está llevando rápidamente a otra escena. Después de que bautizan a nuestro Señor Jesucristo, dice, y de inmediatamente el Espíritu le impulsó. Me llama la atención porque esta palabra impulsar en el griego se traduce como expulsar o arrojar. Entonces podemos parafrasearlo así: y luego el Espíritu le arrojó, le expulsó al desierto. Y si nosotros leemos esto así, podemos entender, oye, entonces ¿estaba obligando el Espíritu a nuestro Señor Jesucristo a ir al desierto? No, no lo estaba obligando. Esto de impulsar, de arrojar, no implicaba una obligación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo. Lo dice Filipenses capítulo 2. Esto más bien, esta palabra que el Espíritu lo impulsó, más bien implicaba una necesidad. Jesús tenía que ir al desierto. Jesús necesitaba ir al desierto para ser tentado. Y esto me pone a pensar en algo, porque dice aquí, o sea, después de que fue bautizado por el Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente, inmediatamente el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Y esto nos pone a pensar, o nos debe de poner a pensar, que el hecho de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, mis hermanos, amigos que nos visitan, en cuanto tú y yo decidimos creer en Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros, escuchen esto, el Espíritu nos va a llevar al desierto. El Espíritu de Dios nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que llevar a ser tentados. Si nuestro Señor Jesucristo no fue exento, ¿por qué pensamos que tú y yo sí? A mí me encanta el contraste aquí que vemos desde el bautismo y cuando comienza la tentación. De hecho, el teólogo, el comentario David Guzik, no sé si lo dije bien, ese apellido, ¿no? Me gusta cómo hace este contraste porque dice, después de las aguas del Jordán, ahora un desierto árido.
Después de donde había mucha gente, un desierto desolado. Después de que el Espíritu Santo, dice, reposó sobre Jesús como paloma, ahora el Espíritu lo lleva al desierto. Después de que el Padre habló audiblemente y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora había un silencio total y el silbido de Satanás el tentador. Después de que Jesús fue bautizado, ahora iba a ser atacado. Después de las aguas del bautismo venía el fuego de la tentación. Después de que se abrieron los cielos, se abrió el infierno. Y nosotros podemos ver ese contraste, cómo cambia radicalmente todo eso. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesús aquí? Ahora, Marcos se queda pues muy corto, explica muy breve aquí lo que dice. Solamente dice que el Espíritu le impulsó al desierto y que estuvo ahí 40 días y era tentado por Satanás. También me recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo en el desierto? ¿Cuánto? 40 años, ¿verdad? ¿Y se acuerdan para qué fue llevado el pueblo de Israel al desierto? Para ser probado, dijo Jesús, dijo Dios. Dijo: para afligirte y para probarte. Eso lo dijo el Señor. Y de hecho este pasaje habla mucho de lo que hizo también el pueblo de Israel en el desierto, con contrastes totalmente diferentes, que si Dios permite ahorita por medio del Espíritu Santo nos los va a enseñar Dios. Hay un pasaje paralelo a este que es Mateo capítulo 4, y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Este es un pasaje paralelo de Marcos 1. Mateo 4, a partir del versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué dice ahí? Para ser tentado por el diablo. Hay que aclarar algo. La Biblia dice, y es clara, que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu llevó a Jesús que fuera tentado si Jesús es Dios? ¿Cómo? Si Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, entonces ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de que el Espíritu haya llevado a Jesús al desierto para que fuera tentado? ¿Cuál fue el motivo? Tenemos que entender algo. Jesús tenía dos naturalezas: naturaleza humana y su naturaleza divina. Lo que en la teología se le llama la unión hipostática. ¿Qué quiere decir? Que era 100% hombre y 100% Dios. Eso lo dice claramente Colosenses 2, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando fue llevado al desierto, en la manera, en la naturaleza que él iba a ser tentado, iba a ser en su humanidad, no en su divinidad. Ahora, fíjense lo que dice 1 Juan 4:17 para poder entender un poco esto. Acompáñame a 1 Juan 4:17, si lo puedes poner en la pantalla. 1 Juan 4:17. Primera carta de Juan 4:17 dice: en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, la última parte. Dice: porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿A poco tú y yo somos dioses? ¿Verdad que no? Tenemos tentaciones, tenemos luchas.
Por eso dice en Hebreos 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. ¿Semejanza de qué? De hombre, no de Dios. Eso tiene que quedar claro para poder entender lo demás. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, lo dice desde el versículo 1, que el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jesús. Y en el versículo 14 dice que ese verbo bajó y se encarnó y habitó entre nosotros. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo realmente Él era, vuelvo a repetir, 100% Dios, 100% hombre en esta tierra. Y no fueron, aquí habla de 3 tentaciones que ahorita vamos a ver, no fueron las únicas tentaciones que nuestro Señor Jesús tuvo. La Biblia dice que fue tentado en todo, con la gran diferencia de que Él no pecó. Él no pecó. Vamos a seguir leyendo aquí Mateo 4, versículo 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A ver, la palabra tentar aquí, la palabra tentado, viene del griego peirazo. Esta palabra literalmente significa ser probado. Ser probado. Nosotros entendemos que como hijos de Dios tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, para que haya fruto en nosotros. Ahora, Jesús, ¿en qué tenía que crecer? Si Él era Dios. ¿En qué tenía que ser probado si Él era Dios? Sí, ¿no? Como que nos pone a pensar, o sea, entonces ¿para qué fue al desierto? Si Él era Dios, ¿para qué va a ser probado? Lo que decíamos al principio, hermanos, Él no tenía necesidad, era Dios. Pero así como en el bautismo se identificó contigo y conmigo, igual en la tentación. Él siendo Dios no conocía qué era esto. Él tenía que saber qué era para poder identificarse contigo y conmigo. Y para que nos podamos acercar a Él confiadamente, como lo dice en Hebreos también. Y en Él encontremos ese oportuno socorro. Él conoce tus tentaciones, Él conoce mis tentaciones. A Él debemos de correr. Tus luchas, lo que estás luchando, el alcohol, las mujeres, las drogas, pornografía, no sé. Cada uno de nosotros sabe. El Señor conoce todo eso. A Él debemos ir. Y fíjense, aquí dice en el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, es interesante porque a partir del versículo 3 se nos presentan las 3 tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Y en Primera de Juan, no lo busquen, yo se los leo. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y me llama la atención que las mismas tentaciones que se describen aquí son las mismas que hay desde el Génesis, desde Adán y Eva, y que hay hoy en día, y fueron las mismas que Satanás quiso hacerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? O sea, los deseos de la carne. ¿Se acuerdan cuando Eva vio el fruto? Cuando Satanás la provocó para que pecara. ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Sí se acuerdan? Que vio que el árbol era bueno para comer.
Después que dijo que era agradable para los ojos. Y después que dijo, codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí podemos ver las tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y son las mismas tentaciones, mis hermanos, que nos persiguen todos los días, todos los días. Son esas tentaciones. El querer ser independientes de Dios. Al final ese era el objetivo de Satanás. Hacer a Jesús independiente en su humanidad, independiente de Dios. Ahorita lo vamos a ver, dice aquí el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, claramente aquí vemos la humanidad de Cristo. Tenía hambre. Él tuvo hambre igual que tú y yo. O no, ahorita se te antojó el pozolito que es jueves, ¿no? Sí, o sea, él tuvo hambre. Tenía que comer. Ahora, ¿en qué consistía esta tentación? Vuelvo a repetir: una independencia de Dios. Yo pregunto aquí a todos los que estamos aquí, como hombres, como hijos de Dios, ¿dependemos de Él? ¿Realmente dependemos de Él? Todo lo que tú y yo necesitamos, ¿vamos con Dios o a quién corremos? Porque si realmente nos decimos hijos de Dios, nuestra dependencia debe ser 100% de Él. Si realmente nos decimos hijos de Dios. ¿A poco Jesús no podía haber convertido las piedras en pan? Sí, era Dios. ¿Que no Él convirtió los panes y los peces para dar a comer a millones? Claro que lo podía hacer. Pero no lo hizo porque en su humanidad quería demostrarnos que nuestra dependencia no venía del mundo, sino de Dios. Eso es lo que Jesús quería mostrarnos en esta primera tentación. Que no dependemos del mundo, sino de Dios. Y es lo que más hay. Sea autónomo, sea independiente, esta palabra de moda, autosuficiente. ¿No así nos dice el mundo? Tiene que haber un cambio social. ¿Qué dicen por ahí, no? Primero los pobres. Digo, no estoy diciendo que estoy en contra de nadie, ¿eh? Es mera coincidencia. Pero, o sea, ¿qué hace el mundo, no? Quiere la vanagloria, quiere decir, no, pues dale de comer a los pobres. ¿No ves cuánta pobreza hay en el mundo? Dale de comer, ayuda, haz buenas obras. Mira, dale al Teletón ahorita que pasó, ¿no? Cuántas imágenes ahí en la tele de personas pues que sí, ¿no? Desgraciadamente tienen estas enfermedades, pero piensan que por el hecho de ayudarles se van a ir al cielo. Piensan que por el hecho de darle algo al pobre van a ganar la salvación, y no es así. Mis hermanos, la corrupción en este mundo nunca se va a acabar hasta que venga Cristo, porque es pecado. Nadie va a acabar con la corrupción, nadie más que Cristo. Que nadie nos engañe. Es la idea que le quisieron sembrar a Adán y a Eva. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Independencia de Dios. Es la mentira que les quería hacer Satanás. Y lo logró. Porque pecaron. Y se apartaron. Y fue la consecuencia. Y lo vemos en este mundo, cambio social, y que dale a los pobres, y que haz esto, y obras, y obras, y obras, y obras, y de nada sirve. Y es que si el mundo cambiara, bueno, queremos que el mundo cambie, prediquemos el evangelio, porque es lo único que puede cambiar una persona. Solamente nuestro Señor Jesús es el único que nos puede transformar. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo? Tuvimos que venir a los pies de Cristo
para que nuestra vida fuera transformada. No es por obras, es por medio del Evangelio. Solamente así. Y claramente le contestó Jesús aquí en el versículo 4, este pasaje que todos nos sabemos. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la primera tentación. Luego vamos con la segunda, versículo 5. Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate qué astuto el chanclas, ¿verdad? Porque primero le dice, Jesús le contesta: no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, el hombre debe depender de Dios, debe de confiar en su palabra, en lo que Dios dice. Y aquí en la segunda se la cambia, ¿no? Le crea una necesidad. Dice: bueno, tú dices que debes de creerle a Dios y de creer en su palabra. Dice: pues ¿sabes qué? Agarra a Satanás, se lo lleva, no especifica qué lugar, pero se lo lleva a lo más alto de un templo y le dice: échate, total, Dios está contigo y Él te va a agarrar. Él va a mandar a sus ángeles para que no te pase nada. Eso es lo que está diciendo Satanás. Dice: no dice en su palabra que Él mandará a sus ángeles a sostenerte. Eso es lo que le está diciendo Satanás. ¿Y eso qué implica? Satanás está tentando a Dios. Claramente lo dice desde Deuteronomio capítulo 6, que nadie puede tentar a Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban en el monte Misá? Cuando estaba el pueblo de Israel y estaban con Moisés y quería el pueblo agua. O sea, ¿cómo? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Aquí no tenemos ni agua, no tenemos ni qué comer, ya teníamos carne. ¿Cuál carne, por favor? Si eran esclavos. Y luego, queremos que nos des de tomar agua. No hay agua aquí. Empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a murmurar contra el líder. Fíjense, vamos rápido a Deuteronomio 6, rápidamente. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 16. Dice: no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masá. Ahí está, mandamiento. No puedes tentar a Dios, no puedes probar a Dios. No estamos aquí para exigirle a Dios. Y de hecho en Éxodo, vamos rápido a Éxodo 17, atrás. Éxodo 17, versículo 7. Fíjense que dice el pueblo de Israel, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque la rencilla de los hijos de Israel, de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban tentando a Dios. O sea, realmente está, o sea, si Dios está aquí con nosotros, pues que nos dé agua. Si Dios está conmigo, que me dé dinero. Si Dios está conmigo, pues que cumpla lo que yo quiero. ¿Que no ve que estoy mal? Eso es lo que estaban haciendo. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás. Recuerden que Jesús estaba en la condición de hombre, no de Dios. Y esto me pone a pensar. O sea, últimamente yo estaba
orando al Señor y digo, ¿por qué pasa esto, Dios? Sutilmente puede venir Satanás, hermanos, con la palabra en la mano y hacernos caer. Nos puede engañar con la palabra, fue lo que hizo. Le citó el Salmo 91, pero qué conveniente, no todo el Salmo. Y a lo mejor Satanás te está diciendo a tu oído, hey, salte de Vida Nueva, porque ¿qué crees? No hay pastor. Salte de Vida Nueva porque crees. La Biblia dice que una mujer no puede estar al frente. Y allá vamos, como bueyes al matadero. ¿Qué crees? La Biblia también dice en Jueces capítulo 4 y capítulo 5 que se levantó una mujer, Débora, porque no había hombre, porque todos los hombres estaban sirviendo a otros dioses. No había hombre. Y Dios tuvo que levantar a esa mujer. Y ella se fue con otra mujer y llevaron a hombres a la guerra y ganaron. No estamos aquí para decirle, Dios, concédeme esto. No. Dios no está aquí para hacernos felices, para cumplir lo que queramos. No. Dios está aquí para conocerlo a Él, para obedecerlo, para no cuestionarlo. Jesús mismo lo dijo, la generación perversa pide señales. ¿Qué más señales queremos, hermanos? Necesitamos a alguien que se pare enfrente para decir, ahora sí. No puede ser. Qué ridículos nos vemos. Él no vino a eso. Si decimos realmente que caminamos por fe y creemos en Cristo, obedezcamos a lo que dice su palabra. Si realmente nos decimos hijos de Dios, escuchemos lo que el Espíritu dice. Satanás, hermanos, se disfraza de ángel de luz. Satanás es el engañador, es el tentador. ¿A poco, yo pregunto aquí, ¿a poco Jesús no ha demostrado que ha estado con nosotros? ¿Cuántos años lleva esta congregación? ¿Dios nos ha abandonado? No, en ninguna manera. Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y como dijo Les al principio, si a cada uno de nosotros nos preguntaran, podríamos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nosotros desde que comenzamos hasta ahorita. Porque Dios vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios. Tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Dice aquí en el versículo del 8 al 10, en la tercera tentación. Dice, y enviándolos, perdón, me equivoqué. Dice, claramente, aquí está la respuesta, ¿no? El versículo 7, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Claramente lo vemos, o sea, desde Deuteronomio 6 vemos que no se nos manda a tentar a Dios. No se nos manda a ser hijos caprichudos, a hacer lo que nosotros querramos, no. Se nos manda a obedecer la palabra, nada más. Dice el versículo del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué estaba diciendo aquí Satanás? O sea, cambia
tu adoración. Totalmente le estaba diciendo, acepta mi gobierno. A ver, dice que le mostró todas las naciones. En el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ese salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el que creó el universo. Él es el eterno, el principio, el fin. ¿Ustedes creen que necesita algo? ¿Ustedes creen que necesita de nosotros? ¿Que necesita que yo esté aquí arriba tocando la guitarra, que estemos los de la alabanza aquí? No, Él no necesita de eso. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Él claramente aquí le está diciendo, acepta mi gobierno en este mundo. Vuelvo a repetir, estaba siendo tentado en su humanidad. Sé independiente de Dios. Acepta el dominio que yo tengo en este mundo. Satanás, sabemos, y lo dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Él sabía lo que tenía en su poder. Y le estaba diciendo a Jesús, mira. ¿Y cuántas veces no ha venido Satanás? Bueno, no Satanás. Gracias a Dios que no es Satanás. ¿Sí? Sino que vienen las tentaciones y viene alguien y nos ponen charola de plata, un trabajo con un buen salario, una mujer así como tú la querías. ¿Qué más? ¿Qué más te puede gustar? El carro del año que tú querías, la casa que tanto estabas anhelando, aquello que tanto anhelabas se te da en bandeja de plata. ¿A costa de qué? De que no te congregues, de que no te disipules, de que no sirvas a Dios. ¿Será de Dios eso? Claro que no. Escuchen, y esto que quede bien claro, aquella persona que no sirve a Dios, por lógica, está sirviendo a Satanás, porque no hay términos medios aquí. Aquel que no sirve a Dios está sirviendo a Satanás. No, es que yo me estoy dando un tiempo ya de eso. No, nada, no existe eso. O sirves a Dios o sirves a Satanás. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estás adorando? Tenemos que meditar en nosotros, en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cristo ya va a venir. Hermanos, ¿por qué estas noticias? Ustedes saben que en la Suprema Corte el 12 de diciembre de este año que pasó aprobaron lo de la transedad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es eso? Según la ley, si tú quieres, puedes ir al registro civil y yo, por ejemplo, que tengo 29 años, puedo decir, ¿sabes qué? No quiero tener 29, quiero tener 15. Está aprobado. Y eso no lo dijeron las noticias. Y lo podemos ver a veces como risa. Pues me voy a jubilar más temprano. Ahora voy a poner ahí que soy más grande y voy a recibir mi pensión y esto. No, espérate. Esto es algo serio. ¿Qué ha hecho esto en otros países? En Argentina, en el Reino Unido, en Estados Unidos, violadores que metieron a la cárcel, se dijeron, yo me considero mujer, la agarran y lo meten a una cárcel de mujer y viola a la compañera de celda. Solamente porque dijo que se percibía mujer. ¿Qué puede llegar a pasar en nuestra sociedad, en México con esto? Oye, un pederasta va a decir, yo tengo menor edad y va a querer andar con un niño. Estamos en una sociedad enferma, en un mundo enfermo que se está descomponiendo cada vez más y no lo logramos ver. No estamos discerniendo los tiempos como la Biblia lo manda. Estamos peleando, ay, que si no va a venir y que si no va a venir el pastor y qué va a pasar aquí. Despierta, iglesia. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? De verdad que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Muchos, dice la Biblia, se presentarán avergonzados. Que tú y yo no seamos de esos. Que tú y yo no lleguemos al cielo avergonzados. Si hemos pecado, si hemos hablado mal de nuestras autoridades, si hemos querido apartarnos de Dios, hoy es el momento de arrepentirnos, iglesia. Sigo leyendo aquí el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, muchos se agarran de aquí, ¿no? Vete, Satanás, y yo te reprendo. Y bueno, ya no sabemos esas frases, ¿no? ¿Servirá eso nada más? Si tu vida y mi vida está en pecado y no ha cambiado, imposible, se van a reír los demonios. Jesús estaba lleno del Espíritu, tenía autoridad. Por eso le dijo: vete, Satanás. Pero nosotros no nos levantamos, oramos 15 minutos, 5 minutos apenas y leemos el versículo que nos llegó en el celular y con eso tenemos para todo el día. Y luego nos preguntamos que por qué caemos. Pues no. No basta con decir vete, Satanás. Una vida en el Espíritu. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Que dice: resiste a Satanás y entonces huirá de vosotros. Primero dice resiste y después va a huir. ¿Estamos resistiendo? Efesios capítulo 6, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. No es en las mías. Yo tengo que buscar a Dios para poder resistir. Ahora, para terminar, estaba aquí leyendo y digo: chale, yo me acuerdo que me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Siempre voy a ser tentado entonces? Todos los días y esto y el otro. Pues dame un respiro, ¿no? Pues sí, el Señor nos da un remanso, un momento de remanso. Imagínate, este ejemplo me lo ponía un hermano, ¿no? El boxeador que todo el día se la pase boxeando. Oye, pues ¿cómo va a acabar? Hasta muerto. Por eso tiene sus momentos de descanso, de entrenamiento. Igual nosotros, el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando. Dice aquí en el versículo 11, para terminar: el diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Mis hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios 10, versículo 13, que Él nos va a dar una tentación, una prueba, más de lo que nosotros podamos soportar. Esa prueba que tú estás teniendo, ¿qué crees? El Espíritu te llevó a tenerla. ¿Y qué crees también? Si Dios lo permitió, es porque puedes resistir. Entonces, aquella persona que diga no puedo, hace a Dios mentiroso. Porque dice en 2 Timoteo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. La victoria ya está dada. Las tentaciones de Satanás fracasaron con Jesús. Fracasaron.
y Él venció. Cristo ya venció, hermanos. Él es más que vencedor. ¿Y qué creen? Él vive en cada uno de nosotros. Vamos rápido, 1 Corintios 15, este último versículo. 1 Corintios 15. Versículo 57. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es la victoria? De Jesús. Él nos dio todas las cosas. Tenemos grandes promesas. Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Mis hermanos, creámosle a Cristo. Somos más que vencedores en Él. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y lo ha cumplido. ¿Lo crees? Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, papá, porque tu palabra es inmensa. Tu palabra es un río donde podemos meternos y podemos encontrar sanidad. Podemos encontrar un remanso, Señor, donde podemos encontrar aliento, Dios. Gracias porque eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, que nos redarguyes, Dios, que nos exhortas y sacas a la luz aquello sucio que hay en nuestro corazón, Señor. Tú eres el único que conoce las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente. Y gracias te damos porque tú nos hablas con amor, porque tú nos jalas con lazos de amor, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te damos gracias. Gracias porque podemos ver, podemos palpar tu fidelidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque en esas tentaciones, Jesús, tú nos hiciste ver que la victoria ya está ganada por ti, Señor. Porque tú vives en cada uno de nosotros. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Dios grande y fuerte, el alto, el sublime Dios. Tu nombre es el que es exaltado por sobre todas las cosas. Y gracias te damos porque por ti, Señor, hoy podemos estar aquí. Hoy podemos estar aquí, Señor, y queremos pedirte perdón. Perdón por cada una de nuestras fallas, perdón por apartarnos de ti, perdón por murmurar, perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte perdón, que tú nos limpies y que si tu Espíritu Santo nos lleva al desierto, Señor, que no nos apartemos de ti, sino que confiemos aún con más fuerza, Señor, en tu poder, en ti, Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra. Yo te suplico que si hay alguien que no conocía de ti, Señor, en las redes sociales, en Facebook o aquí, que tú lo salves, Señor, que tu palabra haya redarguido su corazón, porque solamente es por medio de tu nombre en que podemos ser salvos, Dios. Gracias pues te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.